Siempre existirá una verdad, una la cual tanto niños como adultos y personas mayores conocen muy bien, porque esta verdad es tan atemporal y verdadera que siempre resonará, no solo en las mentes de las personas, sino también en sus corazones. Y es que esa verdad, en tan sencillas y cortas palabras, es Dragon Boru no Yona Mono wa Keshite Sonsai Chimasen. Nunca habrá nada como Dragon Ball. Y esto no lo digo con la intención de quitar todo el peso a las demás obras de manga y anime que existen, como de las que seguirán surgiendo con el tiempo. Pero la verdad es que por más que lo intenten, por más que se esfuerce por intentarlo, por más que traten de asemejarse o alejarse de todo lo visto hasta el momento, realmente ninguno de ellos nunca será Dragon Ball, porque sencillamente antes y ahora, por toda la eternidad, nadie nunca será como Dragon Ball, porque lo que creó el maestro Toriyama es algo que no se puede repetir, es algo que siempre quedará como un recuerdo imborrable en nuestra memoria, el cual, aunque pasen más de 100 años, lo tendremos fresco, como si apenas lo acabáramos de ver, porque es algo tan trascendental, es algo que no discrimina épocas, edad, género ni nada, es para siempre, porque esta obra es eterna. Y quizá sea algo grosero o ignorante de mi parte definir todo el trabajo del maestro Toriyama en su obra más exitosa, omitiendo sus otros trabajos, pero la verdad es que no es tan así, sino al contrario, el maestro Toriyama era un genio, era alguien cuya principal habilidad era la comedia, era alguien brillante, el cual manejaba con gracia los extremos de esta, desde lo más adulto hasta lo más infantil, como también en manejar un equilibrio en el cual ambas partes se sintieran satisfechas, porque el maestro nos recordaba que sin importar tener más de 103 años, uno siempre puede volver a sentirse un niño, que por más joven que seas, no eres un tonto, y por lo tanto no hay que subestimarte, porque sin importar la edad que poseas, todos debemos sonreír, disfrutar la vida con sus desgracias y gozos, porque después de todo, hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. eso es lo que entendió el maestro Toriyama sobre cómo hay que vivir, porque el paso de los años no lo volvieron a alguien antipático o cansado de la vida, sino al contrario, aún conservaba la energía de sus mejores años, aún podía dar más de sí. Pero eso quizá también haya sido el problema, porque mientras la fuerza vital aún siga corriendo con la misma naturalidad, el cuerpo ya no daba más. Y tiene todo el sentido del mundo, el ser mangaka lo consumió, él no estaba capacitado para ese estilo de vida, con toda la presión de no solo hacer un trabajo perfecto, sino de llamativo en cada momento, de las duras críticas, de los reclamos de sus editores, de terminar a tiempo para ser publicado, porque en este trabajo las vacaciones no existen, porque así es ese negocio, te exige a darlo todo hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, para el maestro Toriyama, él nunca se vio así. Él se visualizaba con tener una vida tranquila, sin muchos lujos, solo con el silencio de la naturaleza y el brillo del sol, porque él siempre fue alguien común. No tenía metas por alcanzar, solo quería disfrutar de su día a día. No obstante, su madre estaba cansada de su vagancia y en tan solo 3 palabras le dijo: Jigoto Osagasu, busca un trabajo. Siendo así que tras ese efecto mariposa desencadenó en la existencia de Son Goku, el báculo sagrado, la nube voladora, el Kame Kameha, el Ki, el Kaioken, la Genkidama y las Dragon Balls, no siendo ni la mitad de las cosas que el maestro Toriyama llegó a crear, porque su creatividad se disparó en muchos horizontes, en crear cosas complejas con explicaciones sencillas. Y aunque muchos puedan alegar que la mayoría fueron sacadas de otros trabajos, como de relatos chinos o de películas estadounidenses, no tiene nada de malo tomar inspiración de conceptos ya existentes, porque es un ciclo interminable entre artistas, ya que todos siempre tomarán inspiración de algo ya existente y a su vez se inspirarán de su trabajo y el ciclo continúa,
ya que después de todo, si te toman como un referente es porque algo debes estar haciendo bien. Y por muchos años, así lo hizo el maestro Toriyama, dándolo todo en cada panel, en cada página, entintado y hasta en cada maldito fondo, por nosotros, porque sin saberlo, en cada diálogo, en cada página, está todo el esfuerzo de un hombre que lo daba todo. Claro, cuando había la oportunidad de reducir el trabajo, obviamente la tomaba, no solo por flojear un poco, sino por reducir de algún modo la abrumadora carga de trabajo, el cual solo se hacía más pesado con el tiempo, porque era sumamente popular. Había creado un monstruo totalmente explotable y cayendo en manos de una empresa que no le tiembla la mano a la hora de sacar provecho, porque ellos vieron una mina de oro que necesitaba mano de obra para ser sacada correctamente, y los cuales lo harían tan bien que hizo que se globalizara por todo el mundo. Con un sencillo anime que supo adaptar fielmente la obra original, cautivó los corazones de los niños de los 80, porque ellos conocieron al legendario Son Goku, un niño con una cola de mono, un báculo que podía extenderse, un estómago insaciable, un corte de cabello icónico, un experto en las artes marciales y también alguien con un corazón puro e ignorante que guarda un gran poder fuera de este mundo, cuyas aventuras lo llevaban a conocer a toda clase de lugares y personas, porque desde su nueva voladora, el mundo es una gran isla del tesoro. También con numerosos videojuegos entre diferentes épocas y consolas, los cuales hubo tanto buenos y malos, los cuales hicieron no solo el compartir tardes con amigos, entre ver un versus entre el personaje más débil y el más fuerte, o también de forma al azar, ya que después de todo, no todos siempre pueden ser el gran Son Goku, sino de también hacernos recordar su historia múltiples veces, ya que siempre veíamos la misma, solo que nosotros en esta ocasión podíamos experimentarla, siendo este el momento de ser todos ellos. Asimismo, con las cartas, impresiones de todos los personajes de la franquicia, las cuales muchas se veían increíbles, ya sea por su arte o por ser un fotograma preciosamente sacado, en otros casos venían mal de fábrica, el dibujo se veía deforme o solamente era un PNG plano. De cualquier modo, no había nada más emocionante que ir al puesto de la esquina y comprar un paquete, llegar a casa, abrirlo con cuidado para no romper o arrugar nada, pero sobre todo rezar de que no te haya tocado una repetida, ya que si no había que ver cómo cambiarla. Que no olvidar, claro, la parte más emocionante, pegar las estampillas con sumo cuidado en el álbum, ya que tiene que quedar todo de forma perfecta para ir al colegio mañana para presumir tus nuevas adquisiciones con tus amigos. Igualmente con tus figuras de acción, las cuales eran piratas pero tenían una articulación decente, o también con figuras de colección que nacieron para estar en repisas adornando tu habitación y no en las exigentes y duras manos de un niño. Porque no importa si lo viste niño, adolescente, adulto o anciano, no importa el orden tampoco, ni siquiera importa la versión que hayas visto, ya sea Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super, porque cada una de ellas, independientemente de su contenido, son las obras del maestro Toriyama, porque cada una de ellas siempre tendrán una parte de él en ellas, porque de un modo u otro han representado una parte en específica. Desde la aventura, el sentimiento de libertad, de experimentar y de plasmar tu propio estilo, con grandes dosis de comedia y lógica absurda, hasta una etapa más presionante, por no hacer las cosas tan simples, sino de improvisar y lograr cosas complejas a pesar de que ese no sea tu estilo, sino más bien el que te querían imponer con grandes dosis de pelea, drama y situaciones con mucha profundidad, llegando a un momento extraño, porque lo que empezó siendo un tributo a lo que más apreciabas terminó desenfocado en todo lo opuesto, y aunque tratara de ser sencillo tampoco ayudaba mucho. Sin embargo, había buenas ideas que quizá con más tiempo y algo de esfuerzo pudieron ser cosas excelentes. Pero si hay algo que hay que reconocer es que hay que actualizarse constantemente, de adaptarse al panorama, porque no se puede regresar al pasado, solo trabajar en el ahora, para culminar quizá en tu trabajo más propio, porque este es el verdadero tú, un alejado de la presión y de las quejas de los editores, sino de tener la oportunidad de hacerlo a tu manera, porque no habrá que complicarse nunca más por la historia y los diseños, sino de ir al punto A al B, sin muchas vueltas en el camino, y el adaptar tu nuevo estilo, ya que esta vez nadie te guiará o te dirá cómo hacer tu trabajo.
siendo esa la realidad que muchas personas desconocen o no quieren creer, y es que realmente al maestro Toriyama nunca le gustaron las cosas complicadas. Él era más de dejarse llevar, porque si la vida ya podía ser complicada, ¿por qué tendrías que atraer eso a tu trabajo o a tu visión de ver el mundo? Y es que realmente el gran ejemplo de lo mejor del maestro Toriyama ni siquiera es su verdadera visión, es más bien la de su exigente editor, que realmente lo puso contra las cuerdas. Por lo tanto, muchos podrían alegar que lo mejor es que siempre debió ser así, y es algo complicado, porque a diferencia de otros mangakas con grandes ideas pero sin la ayuda de un editor exigente que lo guíe bien, a veces pueden suceder desastres, porque el talento sin disciplina no sirve. Y en el caso del maestro Toriyama, bueno, debido a la evolución que su obra fue tomando, hizo que a todo el mundo le gustaran más las peleas que la comedia, y aunque podía hacerlo sin problemas, esa fue la verdadera clave que definiría el éxito mundial de su obra, porque aunque hacer reír sea muy difícil, la acción vende más, y más para los niños de los 80, porque era algo que podía imitar fácilmente, siendo ese el camino que su obra tomaría de ahora en adelante, olvidando o hasta echando pestes a la primera etapa que quedó con mucho orgullo y esfuerzo, porque ya no habría más de la fantástica aventura, lo que era lo que más le gustaba al maestro Toriyama y en lo que más se destacaba, sino que por orden, ya no solo de los editores, ni siquiera de la Shonen Jump, sino que gracias de los miles de lectores, ahora solo habría Shala Echala, algo que a la final terminaría hartando al maestro Toriyama con el paso del tiempo, a tal punto que ya no le pensaba mucho al momento de crear la próxima historia. Claro, no llegaba a ser algo tan catastrófico, pero se notaba que no daba para más, con el rechazo de sus ideas, la presión de hacer algo novedoso, y el tiempo estaba quemando todo su ser, tanto en cuerpo y en mente. Fue tan así el problema que por eso la obra, después de la derrota de Majin Buu, hubo un salto de tiempo, en donde concluyó inesperadamente las aventuras de Son Goku y sus amigos, eliminando todas las futuras sagas que pudo haber llegado a pensar el maestro Toriyama en su momento, porque después de tantos años de trabajo, ahora necesitaba un merecido descanso y de disfrutar algo de lo que había construido con tanta dedicación y dolor con su familia. Quedando la franquicia por un tiempo congelada, no muerta, porque aún siguen sacando productos referentes a ella con bastante regularidad, pero como tal, nuevo contenido por parte de las manos y mente del maestro Toriyama no quedaba nada. Claro, sin contar el manga de Nekomajin y el videojuego Dragon Ball Online, los cuales se pueden tomar más como spin-off, conceptos de un antiguo canon o como agregados al final del manga del maestro Toriyama. De cualquier modo, en ese extenso intervalo de tiempo el público aún recordaba y disfrutaba de la franquicia, ya no solo por los productos oficiales sino también por los AMV legendarios que se podían encontrar en el primitivo YouTube con música de Bon Jovi, Linkin Park y el legendario sino también por el icónico Dragon Ball AF, que en su tiempo, a causa de la poca información, se le conocía como la continuación de Dragon Ball GT, la cual venía acompañada de mucha esencia y de bizarras transformaciones, que en su momento se veían increíbles, como el Super Saiyan 5, siendo una época muy curiosa, porque a pesar de que nada de esto era realmente oficial, en nuestros corazones queríamos creer que sí, que después de un Super Saiyan 4 venía un 5, luego un 6, un 7, un 8, un 9 y hasta un 10, incluso hasta el infinito. Ya que realmente nunca pudimos olvidarnos de ella. Siempre estuvo con nosotros en varios eventos de nuestras vidas, porque una vez que decidías verlo atentamente y no cambiabas de canal, ya no podías dejar de verlo, porque se volvió una parte de ti, la cual veías en mercancía pirata, en útiles escolares, en tatuajes, en grafitis y hasta en videos completos de YouTube con un marco que tapaba toda la maldita pantalla si tenías suerte, ya que otros distorsionaban el sonido, le ponían filtros y también lo volteaban. Y así fue por muchos años, porque aunque Dragon Ball ya había terminado, seguía vivo en nuestros corazones. No obstante, ya casi finalizando la época de los 2000, llegaría un extraño intento de parte de los estadounidenses de lucrar con la obra del maestro Toriyama, con su adaptación, la cual, por alguna extraña razón, sigo sin entender porque tienen la manía de poner el Dragon Ball pegado y no separado, a la cual llamaron Dragon Ball Evolution, porque quizá esta era la evolución que ellos le darían a la franquicia. No obstante, adaptando de muy mala manera y saltando arcos del Dragon Ball del maestro Toriyama, el resultado fue una completa mierda, una abominación que no respiraba y no trataba de respetar el material original, sino de hacer su propia cosa, tomando elementos prestados, lo cual es triste, ya que en los primeros borradores sí se sentía un poco de esa magia, o por lo menos sí eran más conscientes de lo que estaban tratando de adaptar. Claro, no era perfecto, ya que aún había elementos muy propios de ellos, como un romance entre Goku y Bulma. Claro, no
no sería el primer intento de hacer un live action a la obra de Maestro Toriyama, ya que antes hubo intentos de una calidad igual o peor que Evolution, pero fue esa calidad lo que avergonzó al Maestro Toriyama, ya que al ver que no tomaron sus sugerencias e hicieron lo que se les dio la gana, él decidiría que lo último referente a su obra fuera algo mejor, porque no podía darse el lujo de permitirse que lo último relacionado con Dragon Ball fuera esa mierda. Siendo así que tras otro efecto mariposa estaremos ante el renacimiento de la franquicia de Dragon Ball. Con Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Una película que fue un antes y un después en la franquicia, ya que fue con esta que empezó el segundo aire de vida para Son Goku y sus amigos, generando un gran impacto en su momento, porque era el regreso de una leyenda, y aunque era en forma de película, esa era la intención. Por el otro lado, también había dudas respecto a este nuevo proyecto, sobre si podía estar en el canon, ya que alegaban que el Maestro Toriyama no estaba muy apto para recordar todo lo que había creado, lo cual no era tan cierto. Claro, había pasado mucho tiempo y era obvio que algunos detalles se le escaparían, con otros que harían un nuevo canon desde cero, pero en su interior aún podía dibujar perfectamente a su personaje emblema, claro, con su nuevo estilo de dibujo, el cual aún genera todo tipo de opiniones. Pero personalmente pienso que es algo natural. Con el paso de los años no podemos hacer las cosas que hacíamos antes, ya sea en velocidad, estilo o anatomía, sino reajustarnos a nuestras capacidades y limitaciones. De cualquier modo, más allá sobre el dibujo, lo más importante era la historia que contarían, siendo original del Maestro Toriyama y contando con la ayuda del señor Watanabe Yusuke en el guión. Pero, al haber pasado un buen tiempo, ya no solo sobre algo canon a manos del Maestro Toriyama, sino más bien sobre una nueva película de Dragon Ball Z, y al tener los japoneses una extraña forma de ver el marketing, los de Toei Animation pensaron que sería una buena idea el de presentar y darle una nueva transformación al protagonista. Se pensó que fuera algo vistoso, que siguiera lo que propuso Toei con el espectacular Super Saiyan 4. Sin embargo, el Maestro Toriyama tenía otros planes, ya que a él realmente nunca le gustó hacer muy llamativas las transformaciones, sino que siguieran un mismo esquema. Eso de algo super musculoso no era su estilo, así que siendo fiel a sí mismo, crearía al Super Saiyajin Dios, algo aberrante o poco interesante para muchos, pero ¿qué es lo más fiel de lo que es el estilo del Maestro Toriyama? Un diseño simple, poco intimidante o hasta infantil, que en lo más profundo oculta un gran poder, siendo todo un éxito, no solo recibiendo buenas críticas, sino también en la taquilla, siendo un monstruo en Japón, quedando en varios lugares altos por el resto del mundo, porque más allá del marketing, el regreso de Dragon Ball fue algo muy importante, en especial en Latinoamérica, porque aunque en Japón también lo fue y en Estados Unidos tiene una idea algo distorsionada del concepto, con nosotros fue algo único, porque no fue un anime más que pasaban por la televisión. Esta fue la serie que veíamos en las mañanas, tardes o hasta en la madrugada por ser considerada violenta, porque el llamarle a esta obra anime, cuando técnicamente lo es una completa blasfemia. Porque al hacer eso, le quitas algo de lo que le hace especial, porque cuando eras un niño y prendías la televisión no importaba si ese programa provenía de Estados Unidos o de Japón, simplemente lo veías y pensabas que eran lo mismo y no había que hacer más nada, solo ver esos increíbles dibujos, esa paleta de colores y ese sensacional doblaje que tuvo, lo volvió una experiencia que solo te sucede una vez en la vida, y más siendo un niño, porque ves el mundo de otra manera, donde es tanto fácil como difícil que algo te atraiga, pero una vez que lo tomas, ya nunca lo soltarás, porque si fueron los niños de los 80 y de los 90 los que hicieron que Dragon Ball fuera un éxito, ahora les tocaría de nuevo hacerlo, solo que esta vez lo harían acompañados de sus hijos, los cuales tendrían su primer contacto con la franquicia, conocerían al orgulloso príncipe de los Saiyajin, a su esposa, la mujer más inteligente del mundo, a un maestro tan pervertido como de legendario, al humano más desafortunado y afortunado del mundo, a la esposa más fuerte del universo, al enemigo, al guerrero, al maestro, padre de abuelo, al ser con el mayor potencial existente, a las nuevas generaciones, al héroe más grande que haya existido jamás, y también a... Hola, soy Son Goku. Viendo tanto el Maestro Toriyama como Toei Animation todo el éxito que generó, probablemente superando todas sus expectativas, lo cual es curioso, ya que a pesar de que la franquicia estuvo muerta, aún siguen generando los ingresos suficientes para estar en el top de productos que mejor ganancia le dejaban a Toei Animation, siendo solo con la mercancía que seguían sacando y sin tener un manga o anime en emisión, lo cual les dio la suficiente confianza de ver y entender que el público aún deseaba contenido sobre este vasto mundo. Y aunque la batalla de los dioses originalmente
realmente solo nació para dejar en un buen estatus el nombre de la obra, técnicamente no había más nada aparte de eso, ya que la misma película es autoconclusiva y aunque hay una expansión del lore, no era lo suficiente para crear rápidamente otra historia, por lo cual se tomaría otra estrategia de marketing, ya que aparte de algo nuevo, que es lo que siempre vende bien, la nostalgia y que posee la franquicia, una cantidad de personajes icónicos, entre ellos villanos. ¿Y quién es uno de los más populares y no tiene un diseño difícil de animar? Él es emperador del universo, la lagartija del frío, el Gran Freezer. Siendo esa, y con un título que dice todo, Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, una que también fue un éxito. Siendo así, que tras estos dos éxitos rotundos, Toei Animation presentaría la idea de hacer una nueva serie, algo parecido a lo que trataron de hacer con Dragon Ball GT, pero solo que esta vez, habiendo aprendido ya la lección de hacer esto sin que el maestro Toriyama esté involucrado, y más ahora, ya que las dos películas donde estuvo muy involucrado fueron todo un éxito, así que con el maestro Toriyama más involucrado que nunca y el interés tanto del público viejo como del nuevo, esta era una oportunidad que no podían desperdiciar. Entrando en producción y estrenándose un par de meses después de la más reciente película. Y aunque aún era extraño que saliera una nueva serie que no esté adaptando a su contraparte del manga, aquí no repetirán lo cometido en el pasado con Dragon Ball GT, ya que un mes antes del estreno de la serie se lanzaría un manga oficial que serviría como un apartado promocional para la serie, y que también se trataría de plasmar las ideas del maestro Toriyama, debido a que el método de trabajo sería el siguiente. El maestro Toriyama crea una historia desde cero, da una sinopsis de lo que será la historia, indica cómo debe empezar y cómo debe terminar la historia, ya el desarrollo de todo dependerá de tanto los guionistas de la serie y del dibujante. No obstante, el maestro Toriyama pidió expresamente que no comenzaran con las nuevas historias que había creado, sino que empezaran adaptando las películas, ya que sentía que no todo el mundo pudo ir a verlas, así que no sería justo empezar con algo que no todos habían visto, y aunque era una excelente idea, como también algo lógico, ya que así el lector y los televidentes empezarían desde el principio, como también era la posibilidad de poner agregados que ya normalmente en las películas se recuerda mucho contenido, aquí lo podían agregar sin problema, como también corregir pequeños errores que estas presentaron. Era una grandiosa oportunidad a la cual se le podía sacar mucho provecho. Ahora bien, eso terminó con resultados terribles, ya que la serie, al desconocer esa petición y al solo tener listos los capítulos de la nueva historia y con tan poco tiempo encima, no se les dio la oportunidad de hacer algo decente, entregando un producto horrible tanto en animación como en dibujos, siendo lo peor que ellos mismos sabían lo que habían entregado, y aún así lo hicieron, ya que no había otra alternativa. En cuanto al manga, pues al ser de una publicación mensual y no semanal como ocurrió con el maestro Toriyama, se le hacía muy difícil cumplir con esta petición, ya que si lo hacía se tardaría luego en adaptar las nuevas historias, por lo cual entregaría 4 capítulos que adaptarían la película de la batalla de los dioses, viendo una adaptación muy rápida que omitió varios elementos para llegar rápido al final, siendo lo peor que después no hubo adaptación de la resurrección de Freezer, sino simplemente se lo saltearon, aunque lo mencionan pero no lo muestran. Esto quizás se debió a que ya existía una adaptación al manga de esa película. No obstante, el problema radica es que ese manga está incompleto porque no adaptó la parte que le faltaba, así que en vez de agregar ese promocional al manga y simplemente completar lo que le faltaba, solo lo omitieron, y en el capítulo 5 comienza la nueva historia, comenzando oficialmente de muy mala manera el vuela, pega y esquiva, algo que incluso a día de hoy le ha costado salir de toda la oleada de críticas negativas, las cuales al principio eran más que justas considerando la calidad de los productos, pero con el tiempo la crítica empezó a decir argumentos bastante debatibles, quejándose de absolutamente todo, incluso por mínimos detalles, haciendo parecer que simplemente todo era mierda, cuando la realidad nunca fue así. Ya que la principal queja era que Dragon Ball Super no era Dragon Ball Z, lo cual era el punto, porque esta es la Dragon Ball sin los editores que presionaban al maestro Toriyama. Por eso está ese abismal cambio de tono, y el hecho de querer imponer algo o que trate de asemejarse a algo que realmente no era la visión del autor es muy tonto. Y aunque puedo entender que el cambio te impacte porque vienes de otra forma de hacer las cosas y ver lo nuevo que han hecho te molesta, y menos si conoces todo el trasfondo, ya que el espectador casual pensaría que infantilizaron todo y que caricaturizaron a tus héroes de la infancia.
lo cual es una verdad media, ya que esta serie tenía como mira de público principal a los niños y así repetir el ciclo. Pero eso no les sentó bien a todos, y lo entiendo completamente, pero también había que entender que los tiempos cambian, que lo que antes se hacía sin mucho problema es muy difícil que se haga hoy en día, y más con todo el estigma social que se tiene sobre la violencia, la animación y los niños, porque esto y esto tienen muchos años de diferencia. Por el otro lado, en cuanto a las nuevas historias que contaron, había muchos detalles que no mataban la experiencia, pero que resonaban mucho, siendo buenas pero faltándoles algo, esa chispa que es icónica si recordás a las demás historias, porque simplemente terminaba una y luego empezaba otra seguidamente. No había un sentimiento genuino de emoción, hasta que llegaría una historia que definiría todo Dragon Ball Super, siendo otro antes y después en la franquicia, porque será a partir de aquí que Dragon Ball Super demostraría todo su potencial, porque le daría a ambos públicos todo lo que querían. Si querían seriedad, tensión y sobre todo excelentes peleas coreografiadas acompañadas de excelentes dibujos de animación, aquí lo tendrían. Si querían epicidad, una excelente banda sonora, como también nuevos elementos y conceptos por explorar, aquí lo tendrían. Siendo un gran acontecimiento en su momento, con todos ansiosos y pendientes por ver el estreno de un nuevo capítulo, desde el minuto 1 y más aún, ya que aún no estarían disponibles de forma legal por un buen rato, por lo cual era todo un reto el verlo, asimismo creando una manía de Dragon Ball Super cada semana, llegando, finalmente, a esto. Si hoy en día conoces el término romper el internet, si conoces los memes donde alguien esquiva algo o donde un personaje animado se enfrenta a varios oponentes él solo, nació por este momento, con el despertar del Ultra Instinto, un momento que pasará a la historia de la franquicia, generando miles de reacciones y teorías, y sobre todo videos que trataban de imitar la idea, ya que no solo sería un momento épico acompañado de una alucinante banda sonora, sino que a pesar de no ser una transformación, esta técnica que hoy en día conocemos fue el equivalente a lo que fue la transformación del legendario Super Saiyajin, haciendo que el público, cuando oyera esas notas o viera esos movimientos, pensara automáticamente en Dragon Ball Super. Y fue grandioso, ya que la manía en ningún momento bajó, no se mantenía crecida con cada capítulo estrenado hasta llegar al final, pero de una forma curiosa. Cuando tuviste la derrota del emperador a manos de Son Goku, cuando tuviste el titánico esfuerzo de Son Gohan para poder vencer al androide perfecto, cuando tuviste que Son Goku pidió que levantara las manos para poder eliminar a la misma maldad, lo viste tú solo. Quizá con algo de suerte pudiste estar acompañado de un amigo, hermano o primo. Sin embargo, eso no te confirmaba que ellos entenderían o disfrutarían la misma experiencia como tú, hasta que un día las reglas del juego cambiaron. Incontables oleadas de fanáticos se reunían en sus casas, bares y en plazas para ser testigos de la conclusión del tan ansiado torneo de la fuerza, gritando y festejando tanto por el internet como en persona, haciendo y demostrando de forma literal la verdad que todos conocen, porque ninguna otra serie sería capaz de lograr este evento, y menos en toda Latinoamérica, porque hasta incluso salió unas noticias uniendo a todo el mundo para ver el final de esta historia otra vez, y estando a la espera de nuevas aventuras de Son Goku y sus amigos. No parando con la finalización de la serie, ya que vendrían tanto una nueva película como una nueva historia del manga, ya que estarían en su mejor época de popularidad, teniendo nuevamente otro éxito, siendo para muchos la mejor película de la franquicia, por tener una sólida historia, por canonizar al legendario Super Saiyajin Broly, pero dotándole de una excelente profundidad, de mejores motivaciones y también de una personalidad. Sin olvidar el nuevo estilo artístico que propusieron, al hacer todo más simple y sin muchos detalles, se logró una animación más flexible y fluida, entregando una de las mejores peleas vistas en todo Dragon Ball, Gogeta versus Broly, abriendo la puerta de que conceptos del pasado podrían ser canonizados, dándoles un giro desde cero, mientras que por el otro lado el manga decidió omitir todo lo relacionado con Broly, siendo algo razonable, ya que al tener poca diferencia de tiempo entre ambos productos, lo mejor para evitar los spoilers era no mencionarlo, aunque tiempo después en capítulos especiales o adicionales del manga se comentaría ese suceso, adaptándose a su propio panorama. De cualquier modo, más allá de preocuparse por eso, el manga estaba manejando su propia historia, una cargada de todos los elementos que deseaban los fanáticos más veteranos de la obra, con dosis de misterio, tensión, un villano intimidante, violencia explícita, una atmósfera seria, un buen desarrollo de los personajes, una participación más activa de personajes del pasado, peleas alucinantes y un sentimiento genuino de emoción como de temor, siendo todo eso la historia del prisionero de la patrulla galáctica, la cual puede tener sus detalles a mejorar, pero que independientemente de eso demostró que si el maestro Toriyama lo deseaba podría contentar a su público más antiguo, los cuales únicamente dudaban de que esto fuera escrito por el maestro Toriyama,
ya que no es su estilo, pensando que fue escrita en su totalidad por el dibujante, su discípulo, su heredero, el señor Toyotaru Toyotawa. Alguien bastante polémico y muy criticado por tomar o imitar exactamente igual el trabajo artístico del maestro Toriyama como de otros artistas, teniendo como mayor queja el de no tener su propio estilo, sino de vivir de la imitación de trabajos del pasado, lo cual, si es cierto, al principio Toyotaro trataba de imitar el estilo del maestro Toriyama, incluso haciendo dibujos idénticos, pero más allá de eso puede considerarse un homenaje al trabajo del maestro Toriyama, ya que Toyotaro es un fanático de la obra, uno el cual logró cumplir la mayor fantasía que todos alguna vez soñamos, conocer al creador de una de las obras de ficción más grandes, proponer nuestras ideas para la historia, pero sobre todo dibujar las aventuras de los guerreros Z, porque él lo logró, y aunque quizá lo haya hecho por no generar un abismal cambio de dibujo entre la obra original del maestro Toriyama y esta nueva historia, para que existiera una conexión natural, con el paso del tiempo empezó a mejorar, teniendo un gran cambio desde el comienzo de la historia del prisionero de la patrulla galáctica, donde vimos varios vistazos de su verdadero potencial, alejándose del estilo del maestro Toriyama y siguiendo su propio camino, destacando por su increíble detalle en los dibujos en cada secuencia a lo que sigue un storyboard de una escena animada, sus dinámicas viñetas y la epicidad que transmite momentos importantes para la obra, como también un profundo respeto por este mundo y dedicación a la hora de dibujar. Asimismo, ya para la historia del superviviente Granola vemos el estilo definitivo de Toyotaro, uno el cual no es perfecto, por aún existir detalles en la anatomía, sin embargo eso no le resta valor a su trabajo. Por ende, este será el estilo que manejaría el manga de ahora en adelante, si es que no hay una decisión creativa que la haga volver al principio o probar un nuevo estilo. No obstante, si hablamos de esta historia, según palabras del propio Toyotaro, esta fue altamente planeada por el maestro Toriyama y se nota por todo el contenido que ofrece, no solo por ver el pasado de los Saiyajins, el cual termina conectando muy bien con su futuro, no solo por volver a explorar un concepto muy interesante y de forma canónica, con Granola, ya que él es la respuesta del maestro Toriyama al concepto presentado en Baby de Dragon Ball GT y Hachiyak de una de las obras de Dragon Ball Z, el plan para erradicar a los Super Saiyajins, ya que, como bien se nos relata, los Saiyajins gobernados antes por el Rey Cole y luego por su hijo Freezer se encargaban de la venta de planetas. Por ende, para hacerlo era necesario eliminar a los habitantes de dicho planeta. Pero, ¿qué pasaría si uno o la esencia de la raza lograra sobrevivir para buscar venganza contra el grupo de Saiyajins que se encuentran en la Tierra, siendo uno de ellos el hijo del rey de los Saiyajins, siendo un concepto con bastante potencial, el cual fue bien utilizado, y aunque hubieron varios detalles muy convenientes, los cuales eran raros, considerando la planeación de esta historia, fueron adrede, ya que era lo que la historia necesitaba, lo cual no es raro, ya en otras ocasiones el maestro Toriyama se vio obligado a usarlas para que la historia pudiera funcionar. En cualquier caso, si se estaba tocando el tema de los Saiyajins para dar un poco más de profundidad a la historia, quizá era una excelente oportunidad de reintroducir tu propia visión. Con la llegada del padre del protagonista de toda la franquicia, Bardock, un Saiyajin anormal entre su raza, porque a pesar de ser un guerrero sanguinario por naturaleza, a pesar de disfrutar de una pelea, él no oculta sus emociones, ya que mientras un Saiyajin estándar es casi natural en el que las reprima, no solo por su manera de vivir, sino por su educación, porque el que triunfará solo será el que tenga el mayor poder de pelea, no el que se conmueva mientras conquista un planeta, siendo Bardock la evolución a lo que es un Saiyajin, porque quizá no sea el más fuerte, pero sí el más brillante, siendo el único que pudo deducir el plan de ficción de Freezer. Por su afecto hacia sus hijos, lo cual la mayoría no posee, vengaría indirectamente a su raza y salvaría incontables veces el universo. Ese es el parto del maestro Toriyama, uno el cual siempre ha sido altamente criticado por el mismo estúpido motivo de siempre: Isen no yo ni wa mi emasen, no parece como antes. Lo cual entiendo que te gustaba ver más el sanguinario y ordinario Bardock, aquel que lo dio todo, ya no solo por él, ni por sus amigos, ni por su raza, ni siquiera por sus hijos, sino por cambiarlo todo, por cambiar el destino, fracasando en el intento, pero viendo en sus últimos momentos cómo aquel pequeño que no le importaba terminaría cambiando de destino. Y sí, todo eso suena muy épico, pero no hay que entender que eso nació por Toei Animation, lo cual fue no solo bueno sino legendario, que le gustó tanto al maestro Toriyama que puso una pequeña referencia a eso en su manga, dando a entender que eso también pasó
caso de Sukano, lo cual mucho tiempo después mostraría cómo sería su visión de tal acontecimiento, el cual sigue la misma base, pero con notorias diferencias. Ahora bien, el hecho de que te atrevas a decir que ese no es Bardock o que lo ablandaron es sencillamente estúpido, porque ese es el punto. Si no te gusta a uno, pues ahí tienes a otro, siendo una situación bastante única, porque puedes escoger al que más te guste, ya sea el profeta o el evolutivo, ya que ambos siguen el mismo camino, no importando las diferencias, porque la conclusión es la misma: rebelión y extinción. Aún así, sin ir más lejos, esta historia no solo se dio a la tarea de profundizar a la verdadera raza Saiyajin, sino también de desarrollarla, porque es aquí donde vemos el punto más alto del príncipe Vegeta IV como personaje. También como Kakaroto entiende el verdadero significado de lo que es un Saiyajin, culminando todo con lo que puede ser el futuro de la franquicia, uno que llegaría con una nueva película, solo que un tanto diferente a las otras vistas, ya que el foco protagónico ya no estaría ni en Son Goku o en su dupla con Vegeta, sino que estaría protagonizada por el personaje favorito y el protagonista, que no logró hacer el maestro Toriyama, con ello convirtiéndose en la película más variada en este segundo aire de la franquicia, ya que simplemente veríamos el día a día de los otros personajes de este enorme mundo, porque las duplas Saiyajin no son el centro del universo, sino al contrario, cada personaje tiene algo que contar, y este es el caso con Piccolo, viendo su día a día y hasta su casa, porque si mientras las otras tres películas tenían como el propósito expandir el lore, ver regresos nostálgicos o ser testigos de batallas alucinantes, aquí lo más importante solamente es el de ver un día cotidiano de los guerreros Z, porque mientras los Saiyajin puros se entrenan en el planeta del dios de la destrucción, ¿qué hace Son Gohan mientras tanto? ¿Qué hace Krillin en su día libre? ¿Cómo son las semanas de los jóvenes híbridos Saiyajins? ¿Y qué hace la pequeña Pam por las tardes? De eso se trata todo, sencillamente de ver qué hace el resto del mundo, sin que la dupla Saiyajin intervenga, siendo una gran idea, ya que el vasto mundo de Dragon Ball se presta para eso, y más con la cantidad de personajes poco utilizados o aprovechados. Por consiguiente, daba para algo bastante extenso, lo cual ciertamente se logró, ya que cuando el manga tenía que llegar a esa historia, a diferencia de las otras ocasiones, aquí no lo omitirían, sino al contrario, la adaptarían, empezando con una precuela centrada en Son Goten y Trunks, en donde pudimos ver la libertad que en su momento no tuvo el maestro Toriyama, ya que a principios de la historia debut veríamos como en pocos capítulos Son Gohan iría a la escuela, lo cual daba para extenderse más. Sin embargo, gracias a su editor fue forzado a acelerar todo y de traer de regreso a Son Goku. A causa de eso, aquí pudimos ver toda una precuela centrada en todo eso, teniendo muchas dosis del característico humor del maestro Toriyama y una participación más activa de este carismático dúo, solo que en esta ocasión ya estarían en la adolescencia y teniendo como tema tratar los superhéroes, inspirado por la popularidad que se vio en las películas estadounidenses. Ahora sí, unos superhéroes que luchan por la justicia, al igual que el gran Saiyaman en su momento con Son Gohan, para después pasar a la adaptación de la película, siendo casi igual, solo teniendo pequeños agregados que realmente no hacían que cambiara mucho la historia, ya que en esta vaga redundancia tendríamos el regreso del dúo maestro y alumno o el de padre e hijo para otros, estando acompañada de nuevas transformaciones para ambos, lo cual era más que necesario para estar al día con la escala actual. Y aunque el método para conseguirlas no sea de mi agrado y de tampoco de la mayoría de fanáticos, honestamente no se me ocurre una buena idea para que las consiguieran en tan poco tiempo, siendo una carta forzosa que tuvo que utilizar el maestro Toriyama para lograr su cometido. Y es que tal parece que estaremos viendo la reincorporación de este dúo a las futuras historias que presenten. Por eso la necesidad de las transformaciones, porque si el maestro Toriyama no hubiera querido eso, hubiera hecho que el enemigo a vencer, que en esta ocasión fue el no regreso del androide Cell, que lo que de muy mala forma, tuviera un nivel de poder parejo al del dúo, consiguiendo ser de paso la película que más críticas obtuvo por historia contada, ya que en esta ocasión hubieron varias cosas y momentos que se le fueron de las manos del maestro Toriyama en comparación a sus otros trabajos, teniendo mucha validez las críticas, no solo por historia, sino también por cambiar nuevamente el estilo artístico, pasando del clásico 2D de siempre con algunos momentos en 3D a algo completamente en 3D que parece tener algo de 2D, teniendo momentos en 2D, siendo un cambio que no le gustó a la mayoría, alegando que parecía un videojuego. Y lo entiendo completamente, pasar de un estilo al otro puede ser impactante, y más con el presentado en la película de Dragon Ball Super Broly, el cual era sinceramente perfecto. Otro factor muy criticado fue la adaptación de la película al manga, alegando que era lo mismo y que no era necesario, siendo bastante irónico, porque esas quejas venían de personajes que no les gustaba que el manga se saltara a las películas, entrando en un punto medio problemático, porque aunque la adaptación era necesaria para la gente que no pudo ver la película, quizá también se pudo resumir un poco más rápido, ya que después de todo era solo ver los mismos frames, solo que dibujados y editados en negro. Por ende, estuvimos casi un año con la adaptación de la película, hasta llegar al final para después ir mucho más allá, con la reincorporación de Son Gohan y Piccolo a estas nuevas aventuras, porque
A pesar de que hayamos visto innumerables cosas en esta franquicia, independientemente si haya sido canon o no, en serie, manga, OVA, película, especial, videojuego, es realmente incierto que nos depara el futuro, porque el mundo puede ser bastante cruel, llevándose la luz de personas que aún podían dar más de sí, y por más que nos duela, debemos entender que mientras lo recordemos, él nunca morirá, porque lo que nunca se olvida siempre permanecerá vivo, ya sea en nuestros recuerdos o en nuestros corazones, porque no importa cuál o cuántas de sus obras hayas visto, o si solo conoces una, o tan solo conoces su nombre, es más que suficiente, porque su nombre pasará a la historia, no como cualquier mangaka, sino como el maestro, aquel que creó la base de muchos conceptos que muchos tomaron para crear sus propias obras y de las cuales se inspiraron de ellas para crear sus propias obras, logrando que de un modo u otro todos beban de él, porque esta fantástica aventura ha llegado muy lejos, rompiendo todo tipo de barreras culturales y generacionales, porque sin importar la cantidad de años que pasen, todos te recordaremos todas las lecciones que nos enseñaste, al deber de cuidar nuestro hogar, de nunca rendirnos, de que todos nosotros podemos cambiar, de darlo todo y de disfrutar la vida, porque un solo hombre fue capaz de hacernos reír, llorar, temer, molestarnos, emocionarnos, reflexionar, dándonos de paso la mejor infancia que un niño podría tener, no recibiendo ni la mitad de las cosas que le debemos, porque usted no era alguien ordinario, fue un genio y siempre lo será por toda la eternidad. Muchas gracias por todo, Señor. Yo nunca te olvidaré. Maestro Akira Toriyama. Nos vemos.